Estaremos viendo en este video los mejores atajos de teclado que nos van a permitir trabajar en Microsoft Word de manera mucho más fluida y rápida, para evitar así constantemente utilizar la mayoría de los elementos que tenemos acá. Entonces vamos a acceder fácilmente a ellos a través de atajos de teclado. Los atajos de teclado más estándar y universales vamos a ver para la aplicación en español, lo cual en inglés es diferente, especialmente en toda la ofimática de la Microsoft. Entonces vamos a ver, estamos utilizando Microsoft Word 2016 versión en español. Vamos a comenzar con los clásicos casi estándares. Vamos a ver y vamos a apretar lo siguiente: control, acá tenemos estas teclas especiales, acá la tecla control también está en la derecha, la tecla shift o mayúsculas temporales también lo tenemos aquí, la tecla alt, tabulación, principalmente ellos. Entonces vamos ahora a ver prácticamente los más importantes. Tendríamos en primera instancia, vamos a poner bastante grande, tendríamos control A. En este caso es control A para abrir un documento. Nos dice y nos pregunta de dónde deseamos abrir y podemos decir examinar y recién irá a abrir dicho documento. Entonces control A es para ello, para abrir un nuevo documento. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, hasta ahí, y esto nos permite entonces abrir documento. Muy bien, ahora control también más R sería equivalente a cerrar. Si hago control R, me pregunta si deseo guardar o no los cambios que acabo de hacer, porque se supone que le estoy ordenando que se cierre la hoja propiamente y qué va a pasar con la información de acá. Entonces le voy a decir cancelar, pero ya sabemos que control R es para cerrar la hoja. Muy bien, luego tendríamos también, vamos a hacerlo esto de manera mucho más pegada, de esa forma, y acá también, y de esa manera los márgenes. Y ahora otro de los atajos de teclado sería control G, que equivaldría a guardar. Si hago control G, me dice dónde deseo guardar, guardar como. Una vez que yo decida ya dónde está guardado, la próxima vez que haga control G se va a guardar, pero ya no me va a preguntar dónde deseo guardar, directamente se va a guardar. Y si nosotros queremos cerrar el programa, y no solamente cerrar la hoja, sino todo el programa, apretaríamos Alt más la tecla de funciones F4, y ahora tendríamos acá para cerrar Word. Voy a hacer un poco más pequeño todavía, acá aproximadamente. Muy bien, ahora tendríamos aparte de esto un último atajo de teclado respecto a la misma categoría, el cual sería control más U. Este nos va a permitir a nosotros cerrar prácticamente o crear, acá vamos a poner crear hoja o crear una hoja en blanco para trabajar. Entonces si en ese momento aprieto control U, me acaba de crear una hoja independiente para trabajar. Voy a apretar control R como había dicho y lo he cerrado dicha hoja. Como no había nada modificado, no me ha preguntado si deseo guardar o no. Luego tendríamos en otra categoría, prácticamente los más comunes, casi estándares. Esto sería control acá. Vamos a cambiar también un poco el tamaño para que se vea un poco más todos los atajos de teclado. Hasta ahí tendríamos control C, que sería igual a copiar. Luego recordamos por ejemplo que si yo marco esto, aprieto control C y vengo abajo, control B sería para pegar. Entonces control C es para copiar, control X es para cortar y control acá B es para pegar. Entonces si yo corto esto, control marcando una vez el elemento que me interesa, control X y lo he cortado. Ahora puedo poner en otro lugar con control B, que sería
pegar. Entonces principalmente estos tres serían dentro de una categoría. Luego tendríamos otra categoría acá para un proceso atrás. Esto también es casi universal. Acá vamos a poner control más la tecla B. Acá otro sería control Z, es para retornar un proceso. Entonces vamos a decir retroceder. Y control más Y sería avanzar un proceso adelante. Entonces si yo, por ejemplo, estoy escribiendo acá mi texto y sin querer elimino, si hago control Z, retorno hacia atrás. Si hago control Y, retorno hacia adelante, y en el proceso adelante yo lo había eliminado. Y control Z, un proceso atrás, estábamos el texto acá ingresando y nadie lo había tocado. Entonces, si apretamos varias veces control Z, se va retrocediendo paulatinamente todos los procesos que habíamos hecho. Y podemos retornar, por ejemplo acá, si yo escribiese de esa manera, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces ahora cuando yo hago control Z, vemos cómo me ha ido retrocediendo todos los pasos. Ha considerado que el ingreso de números consecutivos era un solo paso. Pero cuando hagamos constantemente modificaciones, con control Z solamente un proceso. Y control Y para retornar, en este caso para regresar un proceso adelante. Muy bien. Vamos a poner acá un separador. Muy bien. Ahora, otra de las cosas ya mucho más propias del programa. Estos son la mayoría de estos. Son estándares. Esto ya es propiamente del programa. Y también tendríamos otro del programa, lo que respecta al formato, que es lo que más se utiliza. Antes de ingresar al formato, vamos a poner acá control más B es igual a buscar. Si aprieto control B, en la parte izquierda me aparece acá para buscar determinadas palabras. Por ejemplo, si busco guardar, acá me va a decir guardar está en esta área. Entonces control B es para buscar. Luego otros comandos que se utilizan constantemente, no vamos a ver todos, sino vamos a ver los más importantes, sería para dar formato. Entonces en este sentido, cuando yo apriete acá control, por ejemplo, más N es igual a negrilla o negrita, como queramos llamarlo. Si yo marco este texto y aprieto control N, vemos cómo lo he puesto en negrilla. Entonces control Z, luego control más K sería igual a cursiva. Entonces control K, si yo elijo todo esto, aprieto control K, vemos cómo está en cursiva. También tendríamos control más S, que sería subrayado. Ya otro de los que más utilizamos sería acá control más Q igual alineación, que vamos a ver alineación a la izquierda, y lo que sería control más J sería justificado. Entonces cuando yo tengo un texto, por ejemplo esto al centro, en este caso sería al centro, control T, vamos a hacer acá, control más T sería al centro. Entonces esto está al centro. Si hago control Q, se va a la izquierda. Si hago control, en este caso vamos a poner un texto acá desde lleno. Vamos a poner un texto de ejemplo nada más, que me lo permite Word. Muy bien. Acá tengo 5 párrafos. Y si marco todos estos párrafos y ahora hago control J, vemos cómo me ha justificado el texto hacia la derecha y hacia la izquierda, perfectamente alineados. Entonces, esto sería entre los más usados. También, aunque rara vez lo utilizamos, podemos alinear hacia la derecha con control D hacia la derecha. Otro comando tendríamos control más H. Eso nos va a permitir a nosotros hacer una tabulación.
Por ejemplo, si aprieto control H, vamos viendo cómo se va haciendo una tabulación respectivamente. Vamos a retornar. Y hasta acá serían los principales atajos de teclado. Todos estos nos van a permitir trabajar de manera mucho más rápida. Por lo tanto, tendríamos que memorizar cada uno de estos. No estamos viendo muchísimos más que habría, pero que rara vez se utiliza, o sea, no es muy frecuente. Y de gana vamos a tener que memorizar de manera innecesaria. Pero esto es totalmente necesario porque a partir de aquí nosotros cada vez sin necesidad de utilizar el ratón, con puros comandos vamos a poder movilizarnos, porque resulta que en Word, especialmente en Word, es una hoja de escritura, significa que está enfocado a la escritura y por lo tanto las dos manos siempre está en el teclado para escribir de manera fluida, y una mano sacarla y llevarla hasta el ratón representa tiempo. Entonces, para evitar eso tenemos que utilizar atajos de teclado y vamos a hacer nuestro trabajo mucho más fácil. No nos olvidemos acá que entre uno de estos estaría en esta parte, no tiene precisamente una categoría, pero sería el control E. Acá lo vamos a poner, control más E, que sería seleccionar todo. Entonces control E selecciona todo.